¿cómo estás? Durante la sesión de hoy vamos a ver la interpretación de las medidas de tendencia central y medidas de dispersión, las cuales nos van a poder ayudar a tomar una decisión rápida. Los cálculos de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión no son muy complicados y estos parámetros que pertenecen a la estadística descriptiva te van a ayudar de una manera rápida y sencilla poder visualizar diferencias entre dos eventos. En la sesión de hoy, los cálculos de estas medidas los vamos a estar realizando con la calculadora científica. En el aula estuvimos practicando los cálculos de manera manual. Sin embargo, a través de esta sesión y este ejemplo que vamos a analizar, vamos a aprender cómo alimentar los datos en la calculadora científica. Esto te va a facilitar muchísimo el trabajo durante la ejecución de diferentes problemas. El problema que tenemos aquí nos dice, analiza e interpreta las siguientes calificaciones que presentan dos grupos en la materia de historia. ¿Cuál de los dos grupos presenta un rendimiento más consistente y menos variable? Y nos piden que empleemos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión para nuestra interpretación. Es muy importante recordar qué significan cada uno de estos dos parámetros. Las medidas de tendencia central nos van a indicar sobre los valores centrales que presenta la distribución de los datos. ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central? Media, mediana y moda. Mientras que las medidas de dispersión nos van a informar la variabilidad total y promedio que presentan la distribución de los datos. ¿Cuáles son esas medidas de dispersión o variabilidad? El rango, la desviación estándar y la varianza. Es importante recordar que ambos parámetros se emplean de manera conjunta para poder establecer el comportamiento global de una serie de datos. No podemos nosotros realizar la interpretación de un conjunto de datos solamente utilizando las medidas de tendencia central o solamente de dispersión. Siempre debemos de visualizarlas de manera conjunta para nosotros establecer bien el comportamiento que tiene esta serie de datos. Recuerda, las medidas de tendencia central nos van a indicar qué valor tiende a agruparse el conjunto de datos y las medidas de dispersión nos van a indicar cuánto se separan estos datos respecto al valor central. Bueno, espero que con lo que llevamos hasta el momento no tengas algunas dudas y tengas un poco más claro lo que representan cada uno de estos parámetros. Y si no, no te preocupes, vamos a explicarlo de una manera más sencilla y con un ejemplo. Vámonos al pizarrón. Tenemos aquí el problema ya escrito y los parámetros que vamos a estar calculando. Es muy importante recordar qué significa cada uno de estos parámetros. Los parámetros de las medidas de tendencia central y los parámetros de las medidas de dispersión. La media nos va a representar el promedio de todo el conjunto de datos. La moda es el valor que más se repite y la mediana va a ser el valor central que se encuentra cuando nosotros acomodamos el conjunto de datos desde el menor hasta el mayor o también puede ser en viceversa, del mayor al menor. Las medidas de dispersión son el rango, el cual vamos a representar con una R, que vamos a estarlo calculando al sacar la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. La desviación estándar, que nos va a representar la variabilidad promedio que tenemos este conjunto de datos respecto a la media, y la varianza, la cual, recuerda, es el mismo valor de la desviación estándar pero elevado al cuadrado. ¿Para qué utilizamos la varianza? Para poder maximizar la variabilidad y en el momento que estamos haciendo el análisis e interpretación de los datos, al tener esta variabilidad maximizada, nosotros realmente podemos estar viendo cuál de estos dos presenta una mayor dispersión. Vamos a emplear la calculadora científica para poder hacer el cálculo de estos parámetros tanto centrales como de dispersión. Es muy importante que primero aprendas a preparar tu calculadora, la cual debe de estar completamente limpia de todos los datos que pueda tener almacenado. ¿Cómo vas a lograr esto? Presionando la tecla Shift y luego el botón de Control. Te van a salir tres opciones. Vamos a darle la opción número 3, que nos indica que limpiemos toda la memoria de la calculadora. De esta manera estamos textualmente reseteando nuestra calculadora. Ok, entonces le damos
hace y tenemos limpia la calculadora, lista para poder alimentar los datos. Segundo paso que debes de hacer es ponerla en modo estadístico. La tecla que se encuentra aquí en esta orilla nos va a dar la opción de los diferentes modos que maneja la calculadora científica. El número 2 es el modo estadístico. Indicamos el número 2. Y tenemos ya lista nuestra calculadora para empezar a iniciar a alimentar los datos. Vamos a alimentar los datos correspondientes al primer grupo. El primer grupo tenía dos valores de 5, dos calificaciones de 5. Con el más 1 alimentamos el primer dato, luego el segundo, nuevamente otro valor de 5 es el segundo dato. Posteriormente tenía una calificación de 6. Ponemos la calificación de 6 y luego había 5 calificaciones de 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Finalmente teníamos 3 calificaciones de 8. 8, 1, 2, 3. El número total de datos que vamos a tener para ese grupo van a ser de 11. ¿Cómo vamos a calcular nosotros aquí las medidas de tendencia central y de dispersión? Nos vamos a ir a estas opciones que tenemos sobre las teclas 1 y 2, que nos dice S-sum o S-bar. La S-bar nos va a dar las medidas que estamos nosotros buscando. Utilizamos la tecla Shift y luego presionamos el número 2 y vemos aquí cómo aparece la media, la desviación estándar. Desviación estándar para datos mayores de 30 o para datos menores de 30. ¿Qué quiere decir esto? Para muestras muy grandes cuando tenemos un conjunto de datos grandes o un conjunto de datos pequeños. Para nuestro caso, como solamente tenemos 11, pues vamos a utilizar la opción número 3 para la desviación estándar. Primero vamos a calcular lo que es la media. ¿Cómo lo vamos a calcular? Presionando la tecla 1 y le presionamos la tecla igual. Nuestra media para ese conjunto de datos es de 6.81. Vamos a calcular ahora su desviación estándar. Para calcular la desviación estándar presionamos nuevamente Shift, S-bar y ahora vamos a presionar la tecla número 3. 3 y igual. El valor de la desviación estándar es 1.07. ¿Cómo calculamos nosotros su varianza? Simplemente elevando al cuadrado este valor. Igual. Y la de varianza para el primer conjunto de datos es de 1.16. Vamos a calcular ahora los datos correspondientes al segundo grupo. Para este grupo teníamos dos calificaciones de 3, 1, 2. Teníamos dos 5, 1, 2, un 6, un 8, un 9 y 3 dieces. 1, 2, 3. Para este grupo solamente tenemos 10 datos y las medidas de tendencia central sería 1, 6.9 y su medida de dispersión 3 es 2.84. La varianza, elevamos este valor al cuadrado, es igual a 8.1. Ok, pues ya tenemos nuestros resultados aquí dentro de en el pizarrón. Para el primer grupo quedamos que teníamos 11 datos, su media 6.81, desviación estándar de 1.08 y varianza de 1.16. Para el segundo grupo, número de datos fueron 10, media 6.90, desviación estándar 2.85 y su varianza 8.1. Nos faltan calcular los otros parámetros, moda, mediana y rango. Moda, recuerda que es el valor que más se repite. En este caso, en el grupo A, el valor que más se repite viene siendo el número 7. El valor que más se repite para el grupo B viene siendo el número 10. Mediana va a ser el valor central cuando nosotros acomodamos nuestros datos de menor a mayor. Ya tenemos aquí acomodados nuestros datos de esa manera y vamos eliminando de los extremos 1, 2, 3, 4, 5 y el valor central que nos queda indicado aquí es el 7. Vámonos para el segundo caso. Igual lo hacemos, eliminamos de los extremos 1, 2, 3,
4 y nos quedan dos valores centrales. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar los dos valores y sacar un valor medio. En este caso, el valor medio viene siendo 7. Y finalmente, lo único que nos falta calcular es el rango. El rango es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Para el grupo A, cuando restamos 8 menos 5, nos va a dar un rango de 3. Y para el grupo B, cuando restamos 10 menos 3, nos va a dar un valor de rango de 7. Una vez que ya calculamos nuestros parámetros de medidas de tendencia central y nuestros parámetros de desviación o de variabilidad, vamos a realizar entonces la interpretación visualizándolos todos de una manera conjunta. Podemos ver aquí en este caso cómo las medidas de tendencia central tienden a tener un valor, un resultado similar, 6.81, 7 y 7. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Que el grupo de datos que tenemos dentro de nuestro grupo A van a estar la mayor parte de ellos centrados en el valor número 7. Su rango es muy bajo, que es 3 unidades, y su desviación estándar también es muy baja. Tenemos una desviación de estándar de 1.08 unidades. Mientras que en el grupo B podemos visualizar que las medidas de tendencia central tienen todas diferentes valores, la media 6.9, mediana 7 y la moda 10, lo cual nos está reflejando que la dispersión de nuestros datos es muchísimo mayor, y esto lo podemos ver visualizado cuando interpretamos las medidas de dispersión. El rango son de 7 unidades, desviación estándar de 8.85 y aquí tenemos el valor de la varianza 8.1. Recuerda que al inicio del video te indiqué que la varianza es para maximizar la variabilidad que tienen los datos. Aquí se ve muy claramente un valor de 8.1, mientras que en el grupo A tenemos un valor de 1.16. Bueno, espero que la explicación te haya sido de utilidad y que te facilite un poco más el entendimiento de estos conceptos dentro del aula. Nos vemos. Hasta luego.